Alpes es bastante cuna de la glaciología. Mm, Hay observaciones de hace mucho tiempo, digamos, 1700 empezaron las primeras qué observaciones. bacán. Hay también, por ejemplo, registros de pintura, artistas que iban a la montaña y hacían bosquejos de los glaciares. Y eso se ha ocupado hoy en día Claro, para ver la posición de los glaciares en comparación qué con bacán. fotografía. Entonces es interesante el trabajo, ahí hay varios investigadores metidos, pero Sí. em, el, el trabajo de investigación se ha centrado más en los bosquejos, no en el cuadro final, porque Mm, a veces el artista, mm, digamos, iba y hacía su bosquejo, pero después volvía a su estudio y compilaba los bosquejos, a lo mejor de distintos glaciares, mm, y creaba una imagen más ficticia de su interpretación de la claro, naturaleza. Pero el bosquejo es el trabajo de campo que hizo sí, de la observación así, el dato más duro, digamos. sí. Qué bacán. Sí, sí. Sí, no Así pensaba que podían servir los cuadros antiguos. sí, ha sido un trabajo que hicieron ahí en Suiza. Bueno, claro, hay varias cosas que se tienen que dar de la mano, porque es tener artistas y tener glaciares cerca. Sí. Ahí la gente es muy de montaña, tengo entendido, en Suiza, es como país de montañas. Sí, total, Mm, total. En el fondo los terrenos planos no son tanto, mm, entonces, claro, los terrenos planos no son tanto y tienen de partida mucha ganadería de cabras, mm, entonces de vacas hoy en día también que están en las montañas, en mm. pastoreo, entonces tienen esa cercanía a la montaña. Ahí fue donde escuché, no sé si una amiga o alguien que dijo que los suizos están, o en las noticias, se estaban preguntando si vale la pena enseñarle a esquiar a sus hijos y a sus nietos porque se estaba acabando la nieve. Sí, bueno, ese ya nos metimos ahí al Sí. tiro al tema. Claro, po. O sea, ya hay estudios en los Alpes Mm, que, no me acuerdo exacto el titular del estudio, pero que dicen cómo van a ser las montañas del 2100 mm, sin una cobertura permanente de nieve y hielo. Entonces están entendiendo cómo cambia los ecosistemas, por supuesto, el régimen de los ríos, pero también cómo va a ser un poco la integración con los humanos. Y ahí la, muchos centros de esquí ya están cambiándose mm, a, y algo que se ve también en Chile, sí. a en verano en bicicleta, por ejemplo. Mm, Entonces le están dando una mayor continuidad a eso. Y mm, está la polémica del tema de hacer, fabricar más nieve de forma artificial. sí. Y eso lleva como químicos para hacer nieve a mayor temperatura, Mm, o, por ejemplo, almacenar nieve, mm. o esquiar sobre glaciares. Entonces ahí ya nos empezamos a poner más polémicos Ah, ¿verdad, po? con el deporte del esquí en general. Wow, es todo un tema. Sí, es un tema. El impacto, yo encuentro los centros de esquí igual es grande, en el paisaje, en Sí, sabes, todo. no lo había pensado. Y mi papá era instructor de esquí, po. Entonces crecí viendo todo eso y ahora lo pienso, claro, y funcionaban con gasolina los andariveles, ¿cierto? Hacían mucho ruido, Sí, los bueno, caminos. y por ejemplo, distinto en la zona central, en los centros de esquí en Farellones, en Santiago, que ya están en la zona alpina sin árboles. Pero Sí. aquí el centro Coyhaique, que es chiquitito, tiene pocas pistas, pero rompieron el bosque. Mm, Entonces ya hay una intervención mucho más grande. mm, Ahora, yo encuentro que el esquí es un deporte maravilloso, pero el esquí de montaña, sí. donde uno sube, se gana la bajada y se mete, digamos, donde la montaña te permite. Mm. Eso, Ahí, sí, vos. Ahí, justo había visto un mini documental la otra vez sobre esquiadores como de aventuras extremas que se tiran de los helicópteros po, para llegar a las montañas más inalcanzadas. Y decían, puta, perdón, claro, y tenemos que llegar en el helicóptero y estas motos que son como de nieve, que usan mucha gasolina y contribuyen como al cambio climático y así se acaba la nieve, entonces como que no sabían qué hacer. Mm. sí, sí. No, yo creo que al final la forma más sustentable es subir por los propios medios Mm. y disfrutar la A bajada patita nomás, nomás. a patita nomás. Y eso yo encuentro que también te da una experiencia muy linda. Mm. Sí, Bueno. Bueno, nosotros queríamos partir al tiro con el tema de los glaciares vamos. y... Ah, perdón, que se me corrieron las preguntas. Ya. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar todo esto? ¿Siempre te gustó el tema de la nieve, de los glaciares, del frío? ¿O llegaste por casualidad? Fue una trayectoria que se fue construyendo. No fue algo como recto. Mm. Entré a estudiar ingeniería en la Chile y Ah, ahí me fui a geología. En geología terminé geología y lo que me apasionaba realmente era todo lo que estaba ocurriendo eh,
en el momento, ahora, digamos. O sea, la geología estudia desde la formación de la Tierra, De todo. 4.600, 1.000 millones de años atrás. Pero a mí me interesaba lo que estaba pasando ahora reciente. Entonces me interesó mucho las remociones en masa, caídas de roca, todo lo que tenga que ver con movimiento. Pero también me interesó mucho la hidrogeología, el movimiento de agua subterráneo, que también es algo muy reciente, que tiene que ver con recursos hídricos, con cambio climático, etcétera. Entonces me fui a estudiar un máster en hidrogeología y a la vuelta ejercí, y en el ejercicio de hidrogeólogo me di cuenta que se conocía muy poco o que faltaba mucho por conocer, cuánta nieve hay, cuál es el aporte hídrico de los glaciares, sobre todo en la parte centro-norte de Chile. Y ahí decidí irme a hacer un doctorado en glaciología, recién como ahí. Si bien con un enfoque de recursos hídricos, ya en el doctorado me fui yendo por temas, otras preguntas de investigación, de cómo se mueven los glaciares, mucho más allá de esa contribución que hacen los glaciares de dar agua, digamos, sino que más que nada con la dinámica, el movimiento o los tipos de flujo que existen y otras cosas. ¡Ay, qué bacán! ¿Cómo fue el camino? La geología es súper interesante, como habías dicho, y está relacionado a muchas cosas, po. Sí, tiene ese cambio de escala temporal, que encuentro que es fascinante, que es importante para entender, no solo la geología o la glaciología, sino que muchos de los procesos que se dan en la naturaleza, de la ecología, entender esos saltos de escala que se dan. Y los glaciares, tú mencionaste, se mueven, po, ¿no? Movimiento, sí, sí. Eso es importante en la definición así como rigurosa del glaciar. Obviamente el glaciar es una acumulación de nieve que se va compactando y se forma hielo, pero la definición exige que tenga movimiento, ¿ya? Movimiento por la gravedad, entonces se mueven ladera abajo. Ahora, el hielo que no se mueve a veces se cataloga como hielo muerto, no como un glaciar propiamente tal. No sabía. Claro. No sabía eso. Y algo te iba a preguntar, ahora se me fue, sobre justo... bueno, es que el tema de los glaciares es como el tema de este siglo por el cambio climático. Pues uno no puede dejar de asociarlo al derretimiento y la potencial desaparición de los mismos glaciares. Claro, los glaciares son sensibles al cambio climático, entonces son un buen indicador. Obviamente, todos los ecosistemas están sujetos a cambio por el cambio climático, pero los glaciares es muy evidente. Entonces, por eso es que se dice son los termómetros, porque un grado de temperatura le afecta y uno puede cuantificar cómo le afecta una pequeña alza en la temperatura. Entonces son muy buenos indicadores del cambio climático, y es lo que podemos observar, digamos, en prácticamente todo el mundo. Cómo los glaciares han ido retrocediendo, sobre todo en estos últimos siglos, debido al cambio climático de origen antropogénico. ¿Y eso no te da como ecoansiedad? Estar estudiando algo que uno puede observar, cómo va cambiando. No me ha dado ¿No? ansiedad. Qué No. bueno. Sí, yo sé que a mucha gente le da. Sí. Pero no, o sea, no sé, lo encuentro tan maravilloso poder estar en la montaña, poder ver los glaciares, poder ver los cambios, poder contribuir un poco a esta discusión de qué pasa con el cambio climático, que creo que así he mantenido mi nivel de ansiedad bastante bajo por el momento. Así que me tengo que seguir dedicando a esto, yo creo. Igual debe ser fascinante todas las cosas que ves. Y habías mencionado que un glaciar era una acumulación de nieve, ¿no? Que ahí estamos pensando con Elsa, ¿cuál es la diferencia entre la nieve y el hielo? Claro, tiene que más que nada ver, bueno, la nieve es lo que precipita del cielo, ¿no es cierto? Que es agua en estado sólido, son cristales. Y en general la nieve cuando cae al suelo tiene una densidad muy baja, es muy liviana. Si uno la toma con las manos es muy liviana, es como un polvo, digamos. Y el hielo se forma a medida que la nieve se va compactando. Entonces alcanza una densidad mayor. Entonces si comprimimos la nieve, la comprimimos lo suficiente, y eso en los glaciares se da porque cae más nieve encima de la nieve y encima de la nieve, y eso la va apretando, ahí ya llegamos a un hielo. Entonces al final tampoco es que sea es nieve o es hielo, sino que hay hielo menos denso, más similar a la nieve, y hay nieve también más compacta. Entonces hay un continuo, digamos. Y en la misma nieve hay no sé si distintos tipos de nieve, pero es distinta, va cambiando, ¿cierto? La nieve liviana, la nieve que te cae y no te moja, que parece un polvito, hay nieves que son más duras.
Claro, o sea, hay unos gráficos que son muy bonitos que tienen que ver con cómo es el cristal de nieve. ¿Ya? Entonces está este típico como cristal que se pone como en la Navidad del hemisferio norte, que tiene, no sé, 6 puntas, medio Sí. hexagonal, otros pentagonales, pero hay otros que son unas agujas así, unos como prismas como de cuarzo, imagínense así. Entonces eso tiene que ver en general con la temperatura y la humedad. Mm. Entonces, si hace mucho, bueno, todo esto a baja temperatura, cosa que el agua esté congelada. Entonces, a partir de diferentes condiciones de humedad y temperatura se forman diferentes cristales de nieve, los que caen y muchas veces el viento los rompe, los desarma, también la acción de la radiación solar los va deformando, los va derritiendo, los va redondeando, etcétera. Entonces, todos esos cristales cuando uno sale a la montaña en la ropa, algunos vuelan más, otros vuelan menos y te da distinta interacción. Qué loco que, perdón que me vaya del tema, es que pensaba que en Chile habiendo tanta montaña, tanta nieve y tanto glaciar, es como que igual los chilenos tenemos poca cultura de nieve, po. Hay tantos amigos que yo tenía que nunca habían visto la nieve. Sí, es poca la cultura y bueno, yo creo que aquí en la región de Aysén es un poco excepcional Sí, porque, bueno, yo no soy de acá y vivo hace 5 años, pero los patagones más locales que llevan tiempo, ellos sí tienen recuerdos de nieve, de ir al colegio con nieve, de abrigarse con la nieve, de tirarse en las calles acá de Coyhaique con nieve, con trineo. Siento que aquí yo como que me ay encontré no, con una cultura, con una conversación más cotidiana con respecto a la nieve, a las escarchas. El Museo Regional hizo hace tiempo un concurso de enviar fotografías antiguas de la ciudad de Coyhaique con nieve. Entonces, bonitas fotos de los 60, de los 50, de la plaza de Coyhaique con los árboles chiquititos, pero con nieve. o Muy sea, lindo. ya no es nieva igual aquí nieva en invierno, ¿no? Sí, acá en Coyhaique sí, todavía nieva. Si nieva más o menos, esa es una buena pregunta. Es difícil estimar exacto si nieva más o menos porque la cantidad de observaciones que hay no son muchas. ¿Ya? Hay una tendencia que nieva menos, llueve menos que en los años 50, por ejemplo. Eso está súper claro. Y al menos la percepción es que hay mucha menos nieve que lo que era antes. Pero nos faltan muchas observaciones de nieve en esta región y en todo Chile en general, sobre todo en las partes altas de la montaña. Entonces, ¿cuáles de las dificultades? Por ejemplo, aquí en la región nieva principalmente arriba de los 900.000 metros. Y eso significa instalar estaciones que midan nieve sobre esa altura. Pero sobre esa altura, al menos acá en esta región, no hay muchos caminos, entonces hay que ir a pata, instalarlos, mantener las estaciones. Yo el año pasado, junto a varios colegas, instalamos una estación acá cerca de Coyhaique, a 1400 metros, pero nevó mucho más de lo que teníamos pensado, el panel solar se nos tapó, por lo tanto la batería no cargaba, por lo Claro. tanto había que ir cada un mes a reemplazar la batería para obtener esos datos. Entonces esas son como las dificultades que uno tiene para cuantificar nieve. Entonces es más complicado que, por ejemplo, medir precipitación cercano al nivel del mar donde se congela poco la lluvia, no cae poca nieve. Claro. O sea, bueno, en Santiago, en toda esa zona, es claro que está bajando el nivel de nieve, pero nosotros lo notamos porque como mi papá era instructor de esquí, cuando yo era chiquitita, él trabajaba de, no sé, pues ponte tú de abril, mayo a octubre. Y a medida que pasaban los años, cada vez iba cortando más la temporada y teníamos menos plata, po. Y así se notaba, mira, hay menos nieve. Sí, pues, no, sí es una tendencia marcada, sí. Sí, bueno. Bueno, no era un monitoreo, pero era indirecto. Y Claro, sí, no, pero es un monitoreo anecdótico. sí, Hay que conectar esas dos cosas, yo creo, claro. de alguna forma. Exactamente. Y con el tema de los glaciares, que es muy bacán, muy genial. ¿Cuántos glaciares hay en Chile, se sabe? Sí, el año 2022 la Dirección General de Agua hizo un inventario y se inventariaron alrededor de 26.000 glaciares, ¿ya? De los cuales hay 10.000 en la región de Aysén, así que somos afortunados, tenemos hartos glaciares. La mayor cantidad de área sí está en la región de Magallanes, pero acá en la región de Aysén tenemos muchos glaciares, digamos. En Sí, cantidad. en número, claro. ¡Wow! Ahí está todo el tema de Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur, que con el SEA no nos ubicamos muy bien en toda esta zona porque por primera vez venimos a la Patagonia, pues. Y ahí lo estábamos viendo en el mapa donde están Campos de Hielo Norte y Campos de Hielo Sur son glaciares, ¿no? Claro, hay varias terminología acá.
los campos de hielo, podemos hablar de los campos de hielo propiamente tal, ¿qué son? Campo de hielo se define como un glaciar. Glaciar es la palabra general, eso va para Sí. todo. Como un glaciar, pero que por efecto de la gravedad hay flujo para distintas partes, para distintos valles. Entonces, Campo de Hielo Norte tiene un flujo, por ejemplo, hacia el Valle del Wallace, que sería el glaciar Wallace, tiene un flujo hacia el Leones, entonces sería el glaciar Leones, tiene un flujo hacia el Colonia y así. Pero todos nacen esos glaciares de un punto en común, de un plató, digamos, una planicie de hielo donde el glaciar va fluyendo. Distinto es, por ejemplo, el glaciar Cayuqueo, que nace del Monte San Lorenzo, que ya está como metido en su cuenca. Entonces no comparte como un punto en común con otros glaciares, como es en el caso de Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur. O en el caso de Groenlandia o Antártica, que hay como grandes campos de hielo ahí. Y ahí nos preguntábamos también, Armando, cuando estábamos armando las preguntas, ¿hay una diferencia entre los glaciares que hay aquí en la montaña, que uno ve en la cordillera, o aquí en la Patagonia, y lo que uno ve en la Antártica, por ejemplo? Sí, hay una diferencia en la dinámica principalmente, ¿ya? Acá los glaciares se llaman temperados, esto es como la definición más general. Tienen una mayor temperatura, el hielo, a 0 grados principalmente, y tienen mucho flujo de agua abajo. Entonces, por acción del derretimiento o la lluvia que cae en la parte baja, el glaciar fluye, o sea, se puede acelerar debido al agua que tiene en su base. En la Antártica es un poco distinto porque es mucho más frío todo. Entonces, el hielo puede estar a muchas menores temperaturas y el deslizamiento sobre su base también tiene agua en su base, pero es producto de un calor geotermal de la tierra que va derritiendo la base, no de la percolación del agua desde la superficie. También tienen otra diferencia importante, que el ancho y largo de los glaciares de la Antártica es muy distinto a los glaciares de acá, que son más chicos. Entonces, los glaciares de la Antártica son como una hoja de papel, imaginemos, que se va moviendo, deslizando. O sea, son mucho más anchos que altos. Pueden ser muchos kilómetros de ancho y de alto 1 kilómetro, que es bastante hielo, digamos, o más, pero son mucho más anchos. En cambio, acá es distinto. Acá pueden ser más angostos, pero mayor espesor. Y eso, para el tratamiento, ya nos vamos a la parte científica de cómo modelamos el glaciar y qué ecuaciones usamos, es un poco distinto. Mira. Y cierto, los glaciares son antiguos, ¿no? Uno tiene la idea de que tienen muchos años, ¿no? Sí, eso es hay que hacer una buena observación, y ahí también lo conectamos con el punto de la Antártica. El glaciar estos glaciares acá de los Andes, por ejemplo, de montaña, es un flujo de hielo, un río de hielo. Entonces, cae nieve en la parte alta, se compacta, se hace hielo y va fluyendo ladera abajo por efecto de la gravedad. Entonces es como un ciclo. Uno si pusiera, por ejemplo, un marcador en la punta del glaciar, ese marcador iría bajando, bajando. Si uno pone una roca, por ejemplo, va bajando, bajando, hasta que después de ciertos años esa roca sale por la zona terminal del glaciar. Entonces eso podría dar como una edad del hielo. Entonces, en los glaciares de montaña el hielo no es tan antiguo. El glaciar es antiguo, pero el hielo no es antiguo porque va en el fondo cayendo nieve que fluye, cayendo nieve que fluye. En la Antártica es distinto porque las velocidades más cercanas al centro de la Antártica son muy lentas. Entonces se alcanza a acumular muchos años de nieve, 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 nieve. Y por eso uno puede hacer una perforación y sacar un testigo de nieve y hielo, y uno puede irse varios años para atrás. Porque el flujo del glaciar en la Antártica en la parte de arriba del glaciar, no en la parte de abajo, que también son súper rápidos, pero en la parte de arriba es mucho más lento, y ahí alcanza a acumular varios cientos de años para atrás, hasta 1000 años, digamos, pueden acumular. Entonces ahí hay una diferencia. Y ahí era importante. como iban también reconstruyendo cómo eran las temperaturas hace, creo que cientos de miles, no sé Exacto, cuánto. sí, exacto. Y esos han sido un registro del clima súper importante, porque se va acumulando la nieve, esa nieve entre sus cristales tiene aire, y esas burbujas de aire quedan atrapadas.
y con eso pueden ver, por ejemplo, cómo era la concentración de CO2 o, por ejemplo, quedó polen atrapado. Pueden ver, entender reconstrucciones de cómo es la vegetación. Hoy en día también hay microplásticos atrapados, así que también van a ser Va quedando indicadores marcado. de microplásticos. Las bombas atómicas, por ejemplo, también son capas, digamos, que quedan. Si hay una erupción volcánica, no estoy seguro si hay alguna erupción volcánica antártica, pero podría verse alguna una capa con ceniza, por ejemplo. Esos son como típicos marcadores cronológicos, así que quedan en el registro del hielo, así como en la geología que en los registros sedimentarios. Bacán. Y bueno, como habías dicho, la nieve o el hielo no es tan antiguo en los glaciares de aquí del continente, entonces eso no se podría hacer como tan hacia atrás, ¿no? Claro, Sacar. claro. Han habido campañas acá que han tratado de buscar lugares con poco flujo de hielo, con poca velocidad, justamente porque un lugar con poco flujo de hielo te va a permitir, ojalá, digamos, te va a permitir irte varios años hacia atrás. Entonces han hecho campañas acá en el San Valentín, hicieron una sin mucho éxito, entiendo. Han habido varias cosas logísticas complicadas, otras han sido más exitosas. Pero siempre está como eso, como esas ganas de encontrar un buen testigo, porque lo otro importante de mencionar, que al encontrar un testigo de hielo en el continente, en los Andes, nos va a dar cuenta del clima o de las condiciones de CO2, etc. Pero ese registro se va a derretir también. Sí, pues. Entonces, si no lo tomamos, no lo vamos a poder tomar en el futuro. Mientras antes lo hagamos, antes vamos a tener un registro, antes que se pierda el registro. Valiosa información ahí siendo derretida. Es que por una parte quería preguntar como el tema del pasado un poco, no sé si en eso sabes mucho, ¿no? De las glaciaciones antiguas, de cómo se formaron los glaciares en Chile. A veces uno escucha historias de que, los lagos, por ejemplo, vivimos cerca de Pucón y nos dicen que esos lagos son glaciares. Y uno ahí entiende como que está todo cubierto de glaciares. Claro, o sea, han habido periodos glaciares e interglaciares. Y eso tiene que ver más que nada con temas orbitales. ¿Ya? De cuánta radiación recibe el planeta Tierra, qué tan lejos en promedio está del Sol. Y esos son periodos más o menos cada 100.000 años se da un periodo glaciar o interglaciar, etc. Y la última gran glaciación tuvo su máximo, al menos alrededor de 30.000, 25.000 años. ¿Ya? Ahí es cuando, por ejemplo, el lago Villarrica estaba completamente lleno de hielo, el lago General Carrera, el lago Chilenco también. Los fiordos de la Patagonia llenos de glaciares. Los glaciares estaban esculpiendo el paisaje de los fiordos, de la zona de la Araucanía que mencionaste tú. Todo eso estaba siendo esculpido por los glaciares. Eso alrededor de 30.000 años. Y eso es algo de unos ciclos naturales por temas orbitales. Y a partir de ahí han estado retrocediendo los hielos. ¿Ya? Hasta que estamos en la configuración actual, donde los últimos cientos de años, debido al cambio climático antropogénico, todo ese derretimiento se ha acelerado. Entonces, si uno lee ahí el panel intergubernamental de cambio climático, siempre se habla de aceleración. Eso es lo que está ocurriendo. En alguna parte leímos que si no fuera por el cambio climático antropogénico, como que deberíamos empezar a entrar en la próxima glaciación. No sé si eso era así. Ahí no sé cuáles son los tiempos, la verdad, sí. Ya, sí. estoy aquí metiendo chaya. Sí, no es mi especialidad. A mí, mi especialidad es más lo reciente, lo actual, lo que pasa ahora. Yo me he enfocado más en los periodos más cortos, sí. Y que tiene que ver con la afección también a los humanos, como esa interacción de los glaciares con lo que ocurre hoy día. ¿Y qué estás viendo específicamente, por ejemplo? Específicamente, bueno, son varios temas. Mis grandes proyectos hoy en día son interacción lago-glaciar, así que justamente tu tema del Villarrica venía muy a la mano. Los glaciares se derriten debido al clima, digamos, si el clima más frío, los glaciares crecen, y si un clima más cálido, el glaciar va a buscar su equilibrio derritiéndose y quedándose las partes más frías, las partes altas de la montaña. Eso es como norma general,
pero también hay mucho de lo que pasa en una escala de tiempo menor que tiene que ver con las características topográficas o geomorfológicas del entorno glaciar y dónde está ubicado y cómo está ubicado y si está en contacto con el mar, por ejemplo. El mar es una fuente de calor que tiene 4, 5 grados, 6 grados de temperatura acá en la Patagonia, por lo tanto un agente que acelera el derretimiento, y también los lagos. Entonces pasa muchas veces que la configuración topográfica donde está el glaciar tiene una depresión, tiene una cuenca, entonces se empieza a derretir el glaciar y esa cuenca se llena de agua y se forma un lago, como el lago Villarrica o como otros lagos acá de la Patagonia, el lago Leones, etc. Pero a medida que se forma ese lago también tiene una temperatura mayor a cero. Típicamente los lagos más chiquititos, temperaturas súper frías, 2 grados, 3 grados. Pero que ya eso es suficiente para empezar a acelerar la pérdida de hielo. Y esa pérdida de hielo viene dada por estar en contacto con un lago, no necesariamente por un clima, por el clima. Y eso es un poco lo que busca este proyecto, como ver esos cambios a medida que se van formando lagos. Y es entretenido porque acá en la Patagonia, por ejemplo, el lago Grosse, el lago Wallace, el lago Reichter, son lagos que tienen menos de 100 años. Y que ahora tienen kilómetros de largo, 3 kilómetros de largo. Son súper jóvenes. Súper jóvenes. Entonces este proyecto es realmente desde que nace el lago hasta que se empieza a formar, está en contacto con el glaciar, acelera su pérdida de masa porque está en contacto con el agua, y luego por características topográficas el glaciar ya queda más arriba, entonces se desconecta del lago. Y ahí pasan muchas cosas, yo me enfoco en la parte glaciológica, pero también muchas cosas de la ecología. El lago atrapa sedimentos, por lo tanto, al atrapar sedimentos, el río aguas abajo, que antes estaba acostumbrado a recibir una cierta tasa de sedimentos, no la recibe. Sí. Por lo tanto, afecta a los habitantes del río, a todos los insectos, a las algas, etc. Y también al aporte en los fiordos. Todos esos los fiordos que recibían a lo mejor todos esos sedimentos, etc. Ya se rompe ese estado de equilibrio y transicionamos hacia otra configuración, por así decirlo. El año pasado, creo, entrevistamos a Carolina Merino, que ella veía cómo al retirarse los glaciares de la Antártica, el hielo, o sea, el suelo quedaba descubierto donde habían unas bacterias, creo que estaban durmiendo, y empezaban a activarse y a generar, no sé, unos gases, así CO2, metano y no sé qué. Y ella estudiaba eso. Sí, pues al final está todo conectado. No podemos estudiar cosas por un separado. elemento por separado. Y yo Sí. creo que ese es uno de los grandes desafíos que ha tenido la ciencia. Se habla mucho de la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina. Sí. Y es verdad, o sea, cuesta porque al menos yo fuimos como educados de glaciología o ingeniería o geología, pero es súper necesario justamente por como ejemplos lo que tú mencionas. Claro. Y el tema humano también, todo eso. Sí, el tema humano ya hay, claro, absolutamente, el socioambiental, digamos, Sí. tremendo. Sí. Oye, y justo me dio para preguntarte sobre si es peligroso. Me imagino que sí, porque he escuchado hablar de eso, de que los glaciares se van derritiendo y se forman lagos. Y había una palabra que se usaba, que no sé si tiene que ver con eso, que era GLOF. Sí, ¿Qué quiere decir eso? GLOF tiene que decir, son siglas en inglés, tiene que decir un vaciamiento abrupto de un lago glaciar. ¿Ya? Justamente algunos glaciares se derriten y forman lagos porque el glaciar está en una depresión y forma el lago. Y esa depresión se puede llenar de agua y son varios pero esa depresión puede estar contenida por una morrena. Y una morrena es un depósito de sedimentos, ¿ya? El glaciar muchas veces trae sedimentos, rocas, arena, etcétera, que los va depositando como una cinta transportadora que los deja en una parte, ¿ya? Entonces deja como un cerro, imaginemos, pero que está muchas veces poco cohesionado, ya no es muy firme. Entonces se da que queda una configuración donde hay un lago y que esta represa natural, que es la morrena, está pobremente consolidada. Y eso significa, es un peligro, porque esa represa se podría romper. Y si se rompe, vamos a tener una inundación abrupta aguas abajo.
Y suena como hartas, como cosas que se tienen que dar, pero hay que recordar que en la región de Aysén tenemos 10.000 glaciares. Sí. Entonces, ahí como que las matemáticas hacen sentido, como que, claro, a lo mejor un 10% tiene esa configuración, pero ya son 1.000. Entonces, se da harto, y en la historia de la Patagonia, de la región de Aysén, y también en el norte de Chile, para qué decir, en Perú, donde ha fallecido mucha gente, y en Himalaya, en otros lados, se da bastante. Que se forma esa morrena, que represa un lago, que hay algunos gatillantes, que pueden ser lluvias torrenciales, o la misma morrena tiene algún pedazo de hielo que se va derritiendo y de repente ¡puf!, se libera el agua, inunda, y muchas veces inunda poblados o corta carreteras. Es algo que acá en la Patagonia se ve casi todos los años, se ven de hecho. Y eso es como más instantáneo, ¿no? Ocurre Sí, rápidamente. sí, ocurre rápidamente. El mecanismo típico, que en el fondo, un poco yéndome un poco hacia atrás, cuando los glaciares retroceden, todo el paisaje que está rodeando el glaciar está en transición, ¿ya? El glaciar sujetaba las paredes de los cerros, entonces de repente se va, ¿ya? Más ahora con un cambio climático antropogénico se va súper rápido. Entonces todas esas paredes que antes eran sostenidas por el hielo tienden a colapsar, ¿ya? Entonces si ocurre uno de esos colapsos, ocurre sobre una laguna, se produce como una ola, y esa ola puede romper la morrena, la represa, y ahí ya se produce una inundación aguas abajo, y que va incluyendo árboles, rocas, sedimento, la misma agua del río aguas abajo, y todo eso. Entonces se dan como toda esa configuración. Tengo aquí anotado que era Glacial Lake Outburst Flood. Eso Perfecto. quería decir lo que tú habías dicho, ¿no? Sí, claro, vaciamiento abrupto del lago glaciar. Son varias configuraciones, sí, son varias palabras, exacto. Y también, y antes que se me olvide, bueno, ese es un tipo de GLOF, que es una palabra que se conoce harto acá en la Patagonia. A mí me encanta eso, porque uno habla con los guías, con la gente, no, los GLOF, Los GLOF, GLOF. sí, todo se ubica la gente acá. Entonces hay fenómenos que ocurren represados por morrena, y también en ciertas configuraciones el hielo represa un lago. Que eso es por ejemplo, lo que más conocemos es el glaciar Colonia con el lago Cachet 2. Entonces se da la configuración de que está el glaciar en un valle principal, y por ahí llega un valle tributario, un valle por el lado, que tiene agua, no tiene glaciar, y que forma una laguna. Pero aquí la laguna está represada por el hielo. No suena como... Suena peligroso. Exacto. Y como, bueno, dada cierta configuración, en general el nivel de la laguna va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que es tal que el hielo que está en sus cercanías empieza a flotar, y empieza a flotar, empieza un hilito de agua a correr por abajo del glaciar principal, y al empezar a correr agua por debajo del glaciar principal, esa agua tiene energía porque tiene velocidad, y empieza a erosionar, a cizallar el hielo y a disipar calor, y eso se va, un conducto que se va alargando. Entonces al final ese lago que está represado por hielo se vacía prácticamente por completo. Una vez que está vaciado por completo, el peso del hielo cierra el canal y empezamos a generar una laguna de nuevo. Entonces aquí en la región se conocía bien el Cachet 2, que es represado por el glaciar Colonia, entonces crecía en el río Báquer finalmente. Y eso produjo no sé cuántas, serán 10, 12, 15 veces. Y así hay ejemplos en el mundo que los GLOF que se producen por lagos represados por hielo se repiten, un fenómeno que se repite. Y aquí tenemos varios ejemplos. Hay un glaciar que se llama HPN4, Hielo Patagónico Norte 4, que al sur de Campos de Hielo Norte, que también ha provocado muchas inundaciones y provoca inundaciones donde vivían algunos pobladores ahí. Me pregunto, dado el cambio climático, ¿no? Que me imagino que todo esto quizás se vuelve un poco más inestable, ¿no se vuelve medio peligroso para quienes hacen montañismo, quienes suben los Himalayas, los Alpes, los Andes, que se vuelva más como menos predecible todo? Sí, una buena pregunta. Una pregunta como de conversación, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que hay que estar más atento a los cambios O en la para montaña. ti incluso, para los científicos que van a estos lugares. Sí, yo creo que claro, hay que estar más atentos a la lectura de la montaña, sobre todo si antes uno hacía una ruta que pasaba por un glaciar y a lo mejor ahora hay una
pared súper escarpada, yo creo que está en lo correcto, digamos. Yo creo que sí se vuelve más inestable, de todas maneras. Y nos podemos ir un poco, ahora aquí voy a jugar un poco con el clima, pero también con la configuración local de un glaciar particular, el glaciar Exploradores. El glaciar Exploradores es un ícono de la región, es de los glaciares más caminados de Chile. Alrededor de 9.000 turistas lo visitan al año. Yo creo que es una experiencia increíble, digamos, poder estar en el glaciar, meterse a esas cuevas. No sé si has visto las fotos con un azul Creo, sí, sí. hermoso, digamos. Es una tremenda experiencia. Eh, pero se está derritiendo, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la actividad en el futuro? Y justamente el año pasado hubieron varios colapsos de una parte del glaciar porque se está formando una laguna. Entonces aquí se mezcla un poco el derretimiento por la configuración del cambio climático, pero también porque está en una laguna, entonces se está acelerando. Y ahí, ¿qué es lo que pasa con la actividad turística? Que aporta fuertemente a la economía local de Río Tranquilo, de Puerto Río Tranquilo. Entonces ahí se da como toda una arista de seguridad, toda una arista de economía local, bien interesante que hay que evaluar y que hay que plantearse también. Sí. Bueno, en Villarrica nos han contado, ¿no? Que como está el volcán Villarrica, tiene un glaciar, por un lado. Y nos preguntamos qué pasa cuando el volcán explota, po. Y nos decían que a veces pasa por arriba, pero también creo que en el año, no sé, 1940 o algo, dijeron que por el río bajaron pedazos de hielo gigantes por la erupción del glaciar. Sí, Entonces, sí, o sea, claro, que exista toda esa agua congelada y que comience una erupción lo hace mucho más riesgoso. Claro. Porque al comenzar la erupción se va a derretir todo eso, gran parte de eso, y va a provocar unos aluviones lahares mucho más fuertes. Sí, no, absolutamente. Eso es una configuración de mucho cuidado. No es solo como que chorree lava o una nube de ceniza, sino que además hay una configuración donde hay hielo y agua en altura, en la punta del volcán. ¿Aquí en esta zona no hay volcanes? Está el Hudson, que hizo erupción hace poco también, y que también tiene un casquete de hielo importante, sí, el Chaitén. Pero el Hudson tiene tremendo pedazo de hielo arriba, increíble, sí. Sí. Y después, bueno, en la Araucanía Soyipuyi también. Uy, hay varios. Sí, Sí, hay unos que les tenemos miedo porque dicen que están durmiendo, pero no le creemos mucho. El Lanín. Sí. Sí, exacto. Bueno. Y nos contaban que tú llegaste ahora de una expedición, ¿no? ¿Estabas en el glaciar Wallace? Sí, pues, el glaciar Wallace, el último glaciar que visité fue el Wallace. Esto fue en marzo, así que fue hace menos de un mes. Fuimos un poco por el proyecto de lagos glaciares que te comentaba hace poco, como buscando responder esas preguntas, pero también fuimos en compañía de ecólogos, la Ana Astorga, por ejemplo, que estuvo acá también, bueno. y la Katie, una estudiante de Fulbright de Estados Unidos, que fue a ver la colonización de los peces en el río Wallace. Y nosotros fuimos a repetir algunas mediciones que habíamos hecho en noviembre. Fuimos a hacer un vuelo dron. Con eso calculamos la elevación del glaciar y la comparamos con la elevación hace unos meses atrás, y con eso vamos calculando el derretimiento del glaciar Wallace. Sí. Ahora es interesante lo que tú mencionas, lo de visitar los glaciares. Acá en la Patagonia, en la región de Aysén son 10.000, así que me quedan hartos por conocer. Sí. Pero también quería un poco destacar que por qué uno elige un glaciar con respecto a otro. Obviamente hay ciertos aspectos científicos que tienen que primar, pero también se da mucho que va por la conversa con la gente local, con los guías o personas que recorren la Patagonia y te cuentan, oye, fuiste glaciar, yo creo que tú puedes ir para allá, el acceso es más o menos fácil o no es tan complicado, o vi esto, vi lo otro. Y eso, no sé, aprovechar la instancia como para la importancia de no solo de estudiar los glaciares, pero también vivir cercanos a los glaciares, poder interactuar con la gente, que te permite finalmente realizar tu trabajo científico gracias a que ellos hicieron la ruta, ellos conocen el acceso, ellos te prestan apoyo. Eso es muy necesario acá en la región. Claro, los que conocen las condiciones, de ahí las condiciones locales. Sí. Y me dices que volaron un dron y con eso hicieron como una especie de mapa. Claro, volamos el dron, y el dron
lo hacemos volar por sobre la parte más de abajo del glaciar y va sacando fotos. Muchas fotos, y esas fotos se pegan todas con un programa especializado, pero además de tener como junta de fotos, por un procesamiento de fotogrametría se puede calcular la elevación. Entonces se hace una triangulación entre la posición del dron y lo que observa y que te da la elevación. Entonces eso es un insumo súper importante para ver cómo está adelgazándose el glaciar. Y también podemos ver, por ejemplo, si el glaciar, la tasa de velocidad del glaciar, cuánto está avanzando. Son dos insumos importantes. Además instalamos balizas de ablación, que son estacas, tenemos que perforar el hielo con esto se hace como un instrumento, como una cafetera gigante, que en el fondo tiene un gas, una cocinilla que calienta el agua, y ese vapor de agua con una manguera lo vamos abriendo el hielo, vamos perforando el hielo, y metimos unas balizas que son de coligüe hasta 10 metros de profundidad. Y a medida que el hielo se va derritiendo, estas balizas van emergiendo. Entonces medimos si enterramos 12 metros de coligüe, cuántos coligües están afuera después de un cierto periodo de tiempo. Okay. Entonces necesitamos el dron para la altura y para la velocidad, y la tasa de ablación o de derretimiento con la baliza. Y con eso ya podemos tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en ese punto en el glaciar. Había visto en tu Instagram, creo, que tenían esos mapas que se veían en 3D y se veían muy bacanes. Sí. Uno sentía que estaba volando por encima. Sí, no, la tecnología ahora, el uso del dron, tremenda herramienta. Sí. Justamente el próximo mes, o a final de este mes, próxima semana, vamos a ir al glaciar Cayuqueo y al glaciar Exploradores a hacer un poco las mismas mediciones, los mismos experimentos, para ir comparándolo con levantamientos que tenemos de los meses anteriores. Y se hace, cuando tú decías como la tasa a la que van retrocediendo, por ejemplo, la velocidad, se hacen comparaciones de qué tan rápido se derriten en los Andes comparado con los Alpes, comparado con el Himalaya, ¿no? Sí, se hacen. Yo no soy experto en eso. yo estoy más enfocado como en los cambios más puntuales de los glaciares, pero sí se hacen. Está el World Glacier Monitoring Service. De hecho, tuvimos una investigadora, la Inés Dusayant, que es parte del proyecto del WALA, que nos fuimos al WALA y a otros glaciares. Esa es su pega, monitorear cómo se derriten los glaciares en el mundo. Claro. Y ahí sí comparan qué tasa es más rápida en Himalaya, en los Andes, en Antártica, en Groenlandia, y ellos ya juegan con escalas globales. Por ejemplo, cuántos milímetros de alzamiento del nivel del mar aporta los glaciares, la Patagonia. Esas son como las preguntas. Y todo más en base a información de satélites. Entonces ya nos fuimos a una escala mucho mayor. Mucho mayor, exacto. Nos había dicho Ana Astorga, no sé si aquí es lo mismo, que más aumenta la escala, más empiezan las estadísticas y las matemáticas. Exacto, y las cosas mega sí, a mí me gusta tener los pies en el hielo. Sí, es verdad. Trabajan en la computadora nomás después. Sí, haciendo comparaciones. ¿Y descubriste cosas interesantes en tus expediciones, por ejemplo, ahora último? ¿O algo que te haya sorprendido? Sí, es una buena pregunta, así como de reflexión. Lo voy a tomar como algo más de reflexión. Bueno, un poco esto de los lagos y glaciares ha sido un desafío para mí, porque yo no soy experto en lagos. Entonces, como empezar a entender cómo es la dinámica, cuáles son los mecanismos de retroalimentación que se dan, ha sido como bien interesante. Y también aportar con nuevos datos. O sea, en el Wallace no habían mediciones de datos in situ de ablación, por ejemplo. Entonces eso sí ha sido como una contribución súper puntual. Pero también lo quería llevar a otro plano, en el plano de que a veces uno va a estas exposiciones científicas con un itinerario en mente y una lista de tareas que tiene que hacer, y va de cabeza a hacerla. Ya tengo que hacer 2 balizas de medición, check. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir un amigo me invitó a una expedición a un cruce de Campo Hielo Sur, un cruce del este hacia el oeste de Campo Hielo Sur, donde dije no voy a llevar ningún instrumento científico. Más encima que deben ser pesados. Sí, no, exacto, sí.
partiendo Sí. por ahí. Sí. No va a llegar ningún instrumento científico, ninguna pregunta, no quiero llevar ninguna hipótesis en la mente condicionante y fue increíble. ¿Se vivió distinto? Sí, se vivió distinto y al final te hace reflexionar y generar nuevas preguntas de investigación, porque obviamente uno al final no para en ese sentido, pero sin ese como que tengo que responder este objetivo por la propuesta y todo. Y ahí sí me di cuenta de configuraciones. Fuimos al Campo Hielo Sur, donde está el Pío 11, uno de los pocos glaciares que está ganando masa. ¿Cuál era ese? Pío 11. Pío 11, Sí. ok. Y caminar por ahí, ver la configuración topográfica en terreno, ver el plato Caupolicán, que es un tremendo plano a 900 metros, ver cómo el glaciar crece y arrasa con el bosque, ver a los coihues volteados por el hielo, increíble. Entonces, Wow. sí, eso en términos de observación y de también motivar esa persona que se motivó por el estudio de los glaciares, que lo está haciendo, pero volver también un poco al inicio fue una experiencia muy, muy linda también. ¿Tienes algún glaciar favorito? Difícil. Hoy día, bueno, el Wallace es uno de mis favoritos, te diría, hoy día. Porque también lo conozco, no sé, como que mi favoritismo va por conocerlo, sí. Sí. Ahora le tengo mucho cariño al glaciar Exploradores, que es un glaciar clásico, que mucha gente ha ido y todo, pero por lo que significa, o sea, por todo el trabajo que he desarrollado estos años, el glaciar Exploradores se va a formar un lago ahí, y está justo en ese momento donde el lago está, entre comillas, naciendo. Entonces, eso significa que va a tener cambios en el futuro cercano, en las próximas décadas, muy grandes. Yo, de hecho, le saqué una foto a mi hijo desde un mirador del Exploradores con el hielo atrás. Y yo creo que mi hijo, en su tiempo de vida, digamos, va a volver a ese punto y va a tener un lago después. Sí. Entonces, eso también como que tiene un simbolismo muy, muy potente. Qué cuático que uno en su vida, en su propia vida, va presenciando esos cambios. Sí, eso es lo increíble y sobre todo por esta dinámica que también quiero destacar, no es solo por el cambio climático, sino que es por una configuración que son muy rápidos, son kilómetros en décadas. Y es muy bacán cómo los glaciares van moldeando el paisaje. Que uno muchas veces escucha y te dicen estos valles fueron, no sé, moldeados por glaciares o algo así. Sí, o sea, el glaciar modela el paisaje, los fiordos, el lago General Carrera, que por ejemplo, o el lago Higgins. El lago Higgins tiene más de 800 metros de profundidad, mucho más profundo que el nivel del mar, por supuesto. Entonces el glaciar estuvo moldeando ahí más de 800 metros. Sí. El lago General Carrera más de 500 metros. O sea, son tremendos escultores del paisaje. Lo mismo los valles y todo, sí. Como dice la canción de Yapu a propósito del estallido social del 2012 acá en Aysén, con la fuerza de un glaciar. Y bueno, la canción sigue ahí, dice, se quiebran las montañas, dice. Entonces, claro, Sí. esa es como la fuerza que tiene, se quiebran las montañas. Y finalmente es agua, po. Es que el agua tiene mucha fuerza, po. Claro, el agua, el hielo, toda esa acción. Pero a pesar de tener esa fuerza, de esculpir el paisaje, romper la roca, porque romper la roca son sensibles a 1 grado de temperatura. Claro. Y sí. eso es un poco... Hay una dicotomía ahí, pero también hay una belleza ahí. Que está por un lado esa fuerza de escultor, o ese pulir la roca, pero también hay una sensibilidad muy innata en el hielo y en su funcionamiento. Y he visto glaciares, pero no tan grandes, así como no sé, en los Andes a la altura de Santiago puede ser. Pero he visto como en documentales donde van a ver estos glaciares enormes de aquí de la Patagonia y dicen que hacen ruido. Como que la gente se sorprendía del ruido que hacían el hielo cuando se va moviendo, no sé. Sí, en particular el glaciar Exploradores, toda la parte de abajo, que está como flotando, donde se está formando el lago, el glaciar al moverse comprime ciertas grietas. Esas grietas pueden estar llenas o con agua o con aire, y al comprimirlas a veces ese aire escapa o esa agua escapa y produce sonidos. Y los guías le dicen el chicotazo del diablo, le dicen en Exploradores, porque realmente es como un sonido, es muy estéreo, es muy 3D, porque es algo como que pasa, así como...
Wow. Sí. Y por supuesto tenemos el sonido de las avalanchas, el sonido de un frente glaciar como el glaciar San Rafael, que se desprenden los témpanos y caen al mar, entonces como un sonido de colapso. Eh, en el Wallace, en noviembre, cuando fuimos, no ahora en marzo, pero en noviembre, invitamos como parte de este proyecto, que es un proyecto National Geographic, ahí con Marcelo Somo, el de la Universidad de la Frontera, la Inés Dusayan, invitamos a una artista sonora también a que registre algunos de los movimientos. Aparte que en la superficie del glaciar, de estos glaciares también de la Patagonia que llegan hasta muy abajo, escurre agua en su superficie. Entonces también hay una interacción del sonido del agua escurriendo por el hielo. Justo estaba pensando eso, pensaba que el SEA le interesa eso de los sonidos inmersivos. Si tuviéramos uno de esos micrófonos bacanes, podríamos ir y Congelarlo. meterlo al hielo. No, no, que capture todos esos sonidos. Sí, hermoso, sí. Wow. Y meterlo en el podcast. Podemos empezar así, ahí hay una tarea para ti. Si hay alguien que está escuchando que tiene esos micrófonos, que se motive. Vamos a hablar con la Caro que grabó algunas cosas, de repente la presta. Uy, sí, sería muy bacán. Sí. Bueno. ¿Y te ha tocado ver glaciares en otros países también, no solo en Chile? Sí, yo el doctorado lo hice en Suiza y ahí, si bien mi doctorado era bastante de escritorio, encontré varias excusas para acompañar a amigos y amigas a meterme al hielo. Así que recorrí varios glaciares de los Alpes, el Arola, el Otema, glaciares un poco más pequeños que el contexto de la Patagonia. Ya hicimos varios tipos de experimentos, también con dron, un poco lo mismo que hacemos ahora, pero también otros tipos de experimentos. Por ejemplo, ¿los Alpes son en general más pequeños entonces los glaciares? Sí, comparado con los de Campo Hielo Norte, sí, son más pequeños. Claro. Sí. Así, lo bonito de los Alpes es que hay una mayor trayectoria hacia atrás de los estudios, entonces es muy interesante poder ver la historia de algún glaciar particular que ha sido como meticulosamente registrado y todo. Entonces yo encuentro una muy buena escuela para glaciares de montaña. O sea, en Europa habían más nerds de glaciares. O sea, en 1800 o antes quizás estaban ahí midiendo cosas. Sí. Bueno, hablamos de los pintores, artistas, pero también las primeras mediciones de enterrar un palo en el hielo y ver cuánto se derrite con respecto al palo. Sí. Eso, los Alpes, la cercanía de la montaña y la zona de Francia, de Chamonix, toda esa parte de los Alpes. Sí. Pero suena como que aquí en la Patagonia es como la meca de los glaciares, ¿no? Aquí debe ser como deben venir de afuera a estudiar, ¿o no? Sí. O sea, para mí es la meca. Ahora, es buena la pregunta porque no hay tantos glaciólogos ni glaciólogas en la región. Si bien la Dirección General de Aguas tiene un equipo que es súper bueno y que es único en el país, ¿ya? Como un poco... Bueno, tenemos la Universidad de Aysén, tenemos al Centro de Investigación Ecosistema de la Patagonia, donde estoy yo, pero la Universidad de Aysén no tiene un área de glaciología, en el CIEP estoy yo solo, entonces por el lado de la academia estamos súper cortos para el número de glaciares. Claro. Y para todo lo que hay que estudiar, que habías dicho. Pues sí, exacto, sí. Se me fue un poco. ¿Cuál era tu pregunta? Que era la meca y que deben venir de afuera. Sí. Ya, toda la razón. Ya. Ahora me acordé lo que quería decir. Un poco lo que yo creo, mi interpretación de por qué se ha estudiado tan poco o la atracción internacional no ha sido tan puesta en la Patagonia es porque, por ejemplo, los glaciares del Himalaya, como recursos hídricos, nutren a una mayor población, que va de los millones de personas. Sí. Aquí en la Patagonia el número de habitantes es poco. Entonces no hay mucha afectación. Yo creo que hay harta, pero en el fondo al número de personas no hay mucha afectación. Si bien las personas son afectadas, tenemos el glaciar, la HPN4, que son afectados por los vaciamientos. O sea, no sé cómo lo dije, las personas que viven bajo la HPN4 son afectados por los vaciamientos del lago. Son pocas, son 2 pobladores. No por eso, por supuesto, menos importante. Claro. Pero nos vamos a Perú, han habido vaciamientos de lagos glaciares que han afectado a miles de personas, 2.000 personas, 3.000 personas. Entonces, eso yo creo que ha sido un impedimento para el desarrollo de la glaciología más aplicada acá. Claro. Sí. Ahora, la comunidad de glaciología en Chile ha crecido harto en los últimos años. Formamos la Sociedad Chilena de la Criósfera, la Xochicri, ahí la pueden buscar en la web. Me voy a poner Xochicri.
Sí, pero es súper joven como sociedad y ha ido creciendo harto. Yo creo que habemos una vuelta de varios investigadores e investigadoras Mm, em, que está volviendo del extranjero a Chile y también una formación de hartos investigadores e investigadoras dentro de Chile. Y eso mm. se ha notado en la sociedad, en el crecimiento de la sociedad. Así que yo creo que se viene como un cambio bien positivo en toda esta área de las ciencias de la Tierra en Chile. Y quizá, no sé si otros sentirán lo mismo, pero esa sensación de que se está perdiendo algo, pues entonces estamos a tiempo todavía de estudiarlo por último, porque, claro. Sí, pues se está perdiendo harto algo, se está perdiendo algo y cuáles son las consecuencias de eso. Mm, Em, hay un proyecto con la Universidad de Chile que ya se mete más al área social de la antropología, por ejemplo, con la afectación de los GLOF, los vaciamientos de lagunas glaciares. ¿Cuál es la capacidad que tiene la gente, cuál es la resiliencia de la gente al verse afectada por estos fenómenos? Entonces, primero hay que un poco levantar quiénes son los habitantes, qué infraestructura tienen, cuáles son sus capacidades, qué podemos hacer al respecto. Entonces, todo eso como que es un trabajo que está partiendo, falta harto mm. por hacer en esa. ¿Cómo podemos monitorear estas lagunas que tienen un riesgo a lo mejor alto? Entonces ahí estamos en otro proyecto con la Universidad de Magallanes, poniendo sensores en lagunas, a ver si podemos entender cuándo es más probable que se vacíen o no. Mm. Entonces toda la parte humana ahí está bien en pañales. ¿Y se podrá predecir eso? Como aumenta el riesgo de... Bueno, nosotros en ese proyecto trabajamos con la hipótesis o sea, lo que tratamos de hacer era calcular, pronosticar Mm, el nivel de la laguna ocupando pronósticos de meteorológicos. Entonces, si viene una gran lluvia, por ejemplo, es más posible que se produzca un vaciamiento. Entonces, mm, eso es un poco lo que tratamos, como la lógica que tratamos de aplicar. Pero para eso hay que poner un instrumento en la laguna, ver cómo cambia el nivel de la laguna en función de lo que llueve o de lo que nieva, etcétera. Entonces igual faltan hartas iteraciones, calibrar todos estos modelos hidrológicos en general se necesita hartos datos. sí. Entonces como que todavía estamos empezando. Y Mm, este proyecto tuvo una componente fuerte que creo que ha sido súper exitosa, que fue el desarrollo de un sensor de bajo costo. O sea, imagínate, de ahí partimos. mm. ¿Qué sensor ponemos que aguante las condiciones de la Patagonia para sacar los datos? Y para luego, con esos datos, tratamos de pronosticar algo. Pero partimos recién poniendo estaciones. Claro, es que como nos habías dicho que tenían paneles solares que quedaron tapados por la nieve y ahí no se cargaron, entonces... Sí, uh, exacto. Entonces, estas estaciones son muy distintas a la que yo puse para monitorear nieve, que fue algo más experimental y que justamente lo puse cerca, cosa de poder ir si había algún problema. Y quiero mencionar también ahí que es muy bonito porque estamos de CIEP, yo hago las mantenciones, apoyamos ahí con estaciones, la DGA también apoya ahí con las estaciones, pero además estamos con la gente del CEASA, que es este Centro de Estudio de Zonas Áridas de La Serena, y también estamos con la gente de Valdivia del SEX. Entonces tenemos 3 instituciones aquí a las cercanías de Coyhaique monitoreando nieve y probando distintos instrumentos junto con la DGA. Y la configuración de los proyectos de monitoreo de laguna es un enfoque distinto. Ahí Camilo Rada de la Universidad de Magallanes lo que ha hecho, él ha desarrollado durante varios años unas estaciones y los quiere hacer lo más robusta posible. En ese caso, si es que no funciona el panel solar, tratado de aumentarle lo máximo la vida de la estación, que son creo que hasta 3-4 meses, digamos. También tiene otro sistema de transmisión de datos, ha habido harto ahí desarrollo tecnológico de su parte. Y creo que es importante mencionarlo como para entender así como todos los pasitos chicos que hay que dar sí. para finalmente tener algo que decir. ¿Sí? Es como sí, muchas aristas. Complicado y mencionaba Ana Astorga que en cuanto a cambio climático no se sabe realmente qué va a ocurrir en esta zona porque hay zonas donde claramente decía están disminuyendo las precipitaciones, pero aquí como que ya no, lo llamo creo que es una transición donde probablemente quizás aumenten las precipitaciones, no se sabe. Claro, y para eso necesitamos datos al final, Sí. entender mejor y lo que más nos faltan son los datos en las partes altas de las montañas, en las partes altas de las cuencas, para poder empezar a calibrar de mejor forma esos modelos. Y como tú bien mencionas,
puede haber una disminución o un aumento de precipitaciones, que esa es como la estadística, como el promedio, digamos, pero ¿qué pasa con la variabilidad o si hay más tormentas? Pueden haber más tormentas más intensas, pero que el promedio igual sea menor. Y eso también cambia un poco la dinámica de los ecosistemas en general, de los glaciares, de los ríos, etc. Y la temperatura, pues todo eso. Y la temperatura, por supuesto. Los vientos también, la acción del viento. ¿Y qué piensas tú de, bueno, se habla, yo lo veo más como de, más al norte, ¿no? De la zona central para arriba, el tema de los glaciares, la minería, y que se discute que hay que sí o sí proteger los glaciares y se habla de ley de glaciares, pero al mismo tiempo se ponen, por ejemplo, proyectos mineros, no sé, ¿qué piensas tú de todo eso? Sí, o sea, al menos como lo que la ciencia ha demostrado, el glaciar al recibir distintos tipos de contaminantes, que puede ser polvo o puede ser otro tipo de carbono negro u otros tipos, cambia la propiedad del glaciar de absorber o reflejar la luz. Eso es el albedo. Entonces, al recibir polvo, el glaciar se oscurece y por eso atrapa más calor o atrapa más radiación que se convierte en calor y se derrite más. Entonces eso está más o menos demostrado. Entonces si queremos cuidar esta fuente de agua, sobre todo en la zona norte o centro norte, es relevante, digamos, entender qué es lo que está pasando y poner alguna regulación de por medio, porque es una acción directa al glaciar, el que se ve afectado por depositación de polvo, de black carbon, etc. Entonces, en ese sentido creo que es necesario regularlo. Sobre todo porque el glaciar, bueno, aporta agua, por supuesto, pero también aporta agua en los meses que más se necesita, los meses más secos, donde ya no hay nieve, el único que te está Donde no hay aportando lluvia. ahí, cuando no hay lluvia, como dices tú, el glaciar está ahí. Entonces, ese es el recurso. No es que sea un volumen de agua, sino que es un volumen de agua importante para los meses más necesarios. Esa es como un poco la valorización de eso. Y la ciencia ha demostrado de que hay una afectación cuando el glaciar, la superficie del glaciar, se expone a cierto material particulado, contaminante en su superficie. Como por la minería, por ejemplo. Como por la minería, por ejemplo, o caminos también podrían afectar, etc. Paso de camiones. Exacto. O sea, uno igual debería tener una noción de protección hacia los glaciares, pues de que deberían de por sí ser valorados y protegidos. Sí, pues, o sea, ya solamente por el lado de los recursos hídricos, que no me gusta tomar el glaciar como un objeto de agua nomás, porque creo que es mucho más que eso. Pero si lo ponemos en esa línea, digamos, claro, hace todo el sentido. Si al final es como construir una represa. ¿Cuántos millones de pesos gastamos en construir una represa? Bueno, aquí tenemos una represa natural. Pues. Sí. ¿La cuidamos o no la cuidamos? Un poco... Sí. Sí, pues a veces terminamos gastando más plata. Más plata, Sí. exacto. Exacto. De todas maneras. Y bueno, se nos había ocurrido esta pregunta, pero es como media tonta, pero igual me gusta. De ¿qué pasaría si desaparecieran todos estos glaciares que están en Chile? No, nos quedamos sin agua, por ejemplo. Claro, ahí separemos el tema del agua un poco. Y bueno, primero esa pregunta, lo conversamos al principio, ya se hizo en Europa, y voy a repetir un poco. Ya hay estudios publicados en buenas revistas científicas que hablan qué pasa el 2100 sin una cobertura permanente de hielo y nieve. O sea, esa pregunta que tú haces, ya se la preguntaron gente dedicada, y ver no el impacto de los glaciares en todo el ciclo hidrológico, pero también el ciclo de nutrientes o en la ecología, o todo el impacto con la gente, etcétera, etcétera. Entonces es una pregunta súper importante que hacerse. Después, la mayoría del agua viene de la lluvia o de la nieve. El glaciar actúa como un reservorio en estos periodos más críticos. Pero sí hay mucha agua que viene de la lluvia y la nieve. Lo que cambia con el glaciar es un poco la modulación. Bueno, aporta agua obviamente en los meses donde no hay nieve y lluvia, pero también modula un poco este régimen hídrico. Entonces, la falta de hielo vendría a que esos ecosistemas pierdan agua en el verano. Por lo tanto, ahí yo no sé, no soy ecólogo, pero si se secan, a lo mejor no tienen la capacidad de reponerse para el otro año. Entonces, ese hilito de agua en el verano que los mantiene vivos y que los hace sobrevivir de un año a otro, si finalmente no hay glaciares, no les va a permitir que
puedan dar la vuelta al ciclo solar. Entonces eso podría ser un ejemplo. También todo el aporte a los fiordos, los glaciares van erosionando las rocas y aportan con muchos minerales a los fiordos, todo eso. Al no estar los glaciares, eso también es algo que cambia mucho. No va a tener toda esta producción que afecta a los microorganismos más básicos que están en los fiordos, la productividad primaria. Sí, lo que hablábamos antes con Ana Astorga. Sí. ¿Y será que uno cuando está dentro de cerca de un glaciar, se forma como más frío también? Sí, hay un microclima, así bien íntimo del glaciar. Hay vientos que se producen por la configuración del glaciar y todo. Entonces hay una cierta afectación. Entonces al irse el glaciar también hay un cambio en esos microclimas más próximos, digamos. Como locales. Sí, exacto. Ahora, el retroceso del glaciar y las glaciaciones también dan paso a la generación de nuevos bosques, por lo tanto hay mayor almacenamiento de carbono. Hay otras cosas también, hay otras dinámicas que se dan. Ahora, lo que pasa es que está ocurriendo tan rápido que tampoco es fácil de predecir porque va muy acelerado. Entonces, ojalá podríamos seguir la tendencia de estos periodos glaciales e interglaciares, pero como al ser tan acelerado es difícil de predecir, en mi opinión al menos. Bueno, y si desaparecen te quedas sin trabajo. También voy a ser un paleoglaciólogo. Sí. Me voy a la geomorfología. Un paleoglaciólogo, los glaciares del pasado. Sí. Uy. Bueno, eso me hizo pensar sobre los glaciares del pasado. Pues claro, hay gente que estudia eso, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con paleoclima, los testigos de hielo de la Antártica, donde se calibran estos modelos climáticos. Ahí ya estamos hablando de miles de años. Todo el estudio de los depósitos glaciares antiguos, las morrenas, la formación del lago General Carrera, el lago Villarrica. Hay gente dedicada al estudio de los glaciares en una perspectiva de tiempo mayor. Y los que estudian el futuro, decías que hay proyecciones, pero todo depende de cuánto suban las temperaturas, ¿no?, globales, de qué podría pasar con todos los glaciares. O sea, ¿podrían desaparecer todos? O sea, hay modelos, bueno, los modelos de cambio climático trabajan bajo la lógica de recibir ciertas variables, pero trabajan bajo la lógica de las emisiones de carbono, ¿no es cierto? Entonces, a mayor emisión de carbono, mayor el aumento de temperatura. Entonces, lo primero que me gusta decir es que es una decisión de la humanidad. Nosotros, de cierta forma, vamos a incidir en el clima del futuro. Y depende de las decisiones políticas, depende de por quién votemos, etc. Sí. Y a partir de esos distintos escenarios, entonces está el escenario de si seguimos igual como estamos, o si emitimos más, o si emitimos menos, se hacen las predicciones de cambio climático hacia el futuro. ¿Ya? Entonces ahí está el trabajo, por ejemplo, de los Alpes, donde, bueno, ¿qué pasa si seguimos este escenario de emisión de carbono y cuáles son las consecuencias de que perdamos todos estos glaciares? Aquí en la Patagonia los glaciares son grandes, o sea, en el corto plazo los glaciares no se van a derretir de un momento a otro. Hay harto hielo, digamos, pero los efectos de un derretimiento acelerado traen muchas consecuencias aguas abajo, en la ecología, claro. Cuático. Bueno, pero no quiero que me dé ecoansiedad, así que lo que sí me gustó era lo que hablamos antes de lo maravillosos que son los glaciares, y tú decías los colores y los sonidos, y pensábamos de que, bueno, son belleza también, pues hay belleza dentro de los glaciares, ¿cierto? Sí, o sea, para mí está toda esa belleza como estética en el paisaje, el contraste del azul, de los celestes, del blanco, en contrastes con los bosques, con el mar, pero también al menos a mí, esa emoción que me producen de este escultor de la naturaleza que también arrasa con valles y todo, pero también es muy sensible, entonces se da como, a mí me hace reflexionar y bastante como el rol del glaciar en el planeta finalmente. ¿Y se encuentran organismos vivos también en el glaciar, como bichitos o algo? Sí, se encuentran organismos vivos. En la Patagonia tenemos un insecto, un plecóptera, que es el Andipelda huillinqui, es el dragón de la Patagonia. No es tan agraciado como su nombre, es como tipo tijereta.
Y se ve harto los glaciares, se ve harto. También lo he encontrado en Campo Hielo Sur, en Campo Hielo Norte, en los cercanos a otros glaciares también se ve. Está en la zona de más abajo, pero yo también lo he visto en la zona de arriba del Campo Hielo Norte, de Campo Hielo Sur, sí. Después hay otras algas que son rojas, que tiñen un poco la nieve. Esa yo las vi en Campo Hielo Sur, las vi un poco. Después hay croconitas, que son como complejo de bacterias y microbiota que se forman en algunos como hoyos en el hielo que son medios negros. Eso yo te diría que es como lo principal que está como en la superficie del hielo. Ahora los glaciares también son corredores biológicos muchas veces de zorros, de ratones, de mamíferos que conectan de un valle a otro y que cuando el glaciar se va no pueden conectar, por ejemplo. Sí, sí. De los mismos habitantes ancestrales aquí de la Patagonia, hay ciertos corredores que ellos se veían limitados por los glaciares y que ahora ya podemos cruzar. Claro, se forman caminos, se quitan caminos. Exacto. O sea, de todo lo que cuentas, lo que me queda es que pienso ahora en el glaciar como un proceso, como algo súper dinámico que va naciendo y va muriendo al mismo tiempo. Es como que está vivo. Como Sí. esa sensación. Sí, me encanta eso, porque eso es algo como que a mí me gusta transmitir, que cuando ves una foto de un glaciar es un elemento dinámico. Bueno, en perspectiva geológica todo es dinámico. La cordillera de los Andes es dinámica, por el tectonismo, todo es dinámico. Pero el glaciar es algo mucho más dinámico en un periodo de tiempo humano, a escala humana. Nosotros los glaciares que conocemos ahora y que vamos a ir en 10 años más van a estar distintos, van a ser distintos. Qué bonito eso. Me gustó mucho. Buena. Íñigo, no sé si hay algo más que quieras compartirnos que se me haya olvidado preguntarte. No, agradecerle a ustedes por la invitación, muchas gracias, agradecerle a toda la gente que me ha acompañado a los terrenos, que me ha dado ideas, la gente local, los guías de todos lados, de Tranquilo, de toda la región, que aporta con ideas, con sus secretos de la región, con sus caminos, con sus accesos, Claro. esas joyitas que al final permiten acceder a hacer ciencia y transmitir esto. Sí, y ojalá que hayan más glaciólogos, glaciólogas en el futuro. Sí, una invitación a los glaciólogos y glaciólogas del futuro. Sí. Todavía que hay hielo, todavía hay mucho que hacer. Así que sí, motívense. Sobre todo acá en la región de Aysén hay 10.000 glaciares, muchas cosas por hacer. Así que una gran invitación a que se interesen por esto. 10.000. Sí. Sí, hay mucho que estudiar todavía. Sí, mucho que estudiar. Íñigo, y también que te queríamos agradecer porque nosotros tenemos como una colaboración con Carún. Entonces ellos nos dan anteojos para darle a nuestros invitados también. No sé si conoces Carún, que ellos producen anteojos de materiales reciclados, con trazabilidad también, que uno puede escanear, o sea, puede poner un código en la página web del anteojo, trae un código y te dice dónde se produjo, para dónde se llevó, y son carbono neutrales también la empresa, así que... Excelente, los conozco. ¿Sí? Los he visto en las redes. Ah, buenísimo. Ah, y son bonitos. Pero ojalá te guste. A ver. Eso, pues, con ese igual recibimos. Nos vemos muy cool. A ver, vamos a ver. Me los voy a poner. Sí, para la imagen. Gracias, Carún, por los anteojos. Aquí estamos con los anteojos Carún. Oh, son estilo aviador. Me tocó el modelo aviador. Oh, Están buenos para manejar acá en la Patagonia. Se ve súper bien. Buena, gracias. Gracias, Íñigo. Y gracias, Carún, y gracias, Seba. Gracias a ustedes.